Hola, soy Luis Amurrio y esto es Fisuras. Fisuras es una división que ocurre en lo profundo de una sociedad, ocurre en lo silencioso, en lo subterráneo. No es como la fractura, que es ruidosa, que suena muy fuerte, que hace estruendos por todo lado, no. Fisuras ocurre en lo profundo. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar lo que ocurre en la política boliviana, la vamos a criticar, la vamos a comentar. Para mí, Bolivia, en los últimos 100 años, Bolivia está quebrada. ¿Qué quiere decir que Bolivia está quebrada? Que Bolivia sigue una cultura, un patrón de comportamiento de hace 100 años. ¿Y qué puede durar 100 años? Ni siquiera un carro, ni siquiera una máquina puede durar tanto tiempo, pero Bolivia dura así con su cultura. Y cuando me refiero a que está rota, me refiero a que Bolivia está dividida, está quebrada, porque no ha sabido crear una sociedad democrática, que respete al diferente, que haga de esta una nación próspera, sino que en cambio ha sabido utilizar esas divisiones para crear confrontación, para que unos puedan llegar al poder fácilmente, aprovechar lo máximo que hay ahí y dañar al rival. Es como si viviéramos en una sociedad en la que cada político, cada partido utiliza las divisiones de esta nación. Porque sí, hay que ser honestos, hay divisiones, pero las utiliza para llegar al poder y no resolver nada. Permítame hacer un pequeño viaje a 1952, cuando el MNR estaba llegando al gobierno, a hacer la reforma agraria, a hacer el voto universal, a hacer la revolución del 52. En ese tiempo, previo a que el MNR llegue al poder, lo que se veía era un país controlado por unas oligarquías, así lo dicen ellos, unas oligarquías muy poderosas, conformadas por los varones del estaño. En este caso era Hoshi, Laramayo, Patiño. Ellos decidían la política conforme a sus intereses económicos, ponían partidos políticos, etc. No voy a entrar a ese lamento en el que la mayoría de los bolivianos está acostumbrado, no. Es parte de nuestra historia esto. Lo que sí voy a decir es que el movimiento nacionalista revolucionario llegó a causa de que la sociedad boliviana no estaba bien estructurada. La mayoría de la población no votaba, no tenía una educación buena, ni siquiera podían acceder al mercado laboral, porque muchos eran pongos, etc. Y tampoco podía votar la mayoría de la población, tampoco las mujeres. Lo bueno del MNR es que logró revertir esa situación de alguna manera, creando la reforma agraria, dando tierras, incluyendo a la gente al mercado laboral, dando nuevas oportunidades en la educación, etc., nacionalizando las minas. Todo eso está bien, pero posterior a ese periodo, justamente es lo que ha hecho de Bolivia, o es lo que hace de Bolivia, o lo que me hace a mí está quebrado. Si bien el MNR conquistó muchas demandas sociales de ese tiempo, no pudo ni siquiera mantener una política democrática. Y para referirme a ello, quiero ir a un artículo publicado por HSF Mansilla, en el cual mencionó sobre este periodo, mencionó a Huáscar Cajías, que decía que existía la policía del MNR, que sistematizó lo que antes estaba disperso, introdujo orden a la anarquía represiva. En realidad lo que el MNR hizo es perpetuar ciertas maneras de actuar en la política boliviana. Ellos estaban rompiendo con una oligarquía, pero conservaron las maneras de actuar. La manera corrupta, la manera de actuar conforme a los intereses de clase, etcétera, etcétera, etcétera. La arrogancia, el caudillismo, el desprecio por la cultura, por la ciencia. El caudillismo, el desprecio por la cultura, por la ciencia, menciona HSF Mansilla. La cultura política autoritaria, la tolerancia a la corrupción, a la insensibilidad frente a los fenómenos burocráticos. Esto sucedió en ese periodo. Y después de ese periodo, Bolivia siempre ha mantenido los mismos esquemas. Si vamos un poco más en la historia, llegamos hasta el MAS, hasta la asunción de Evo Morales como presidente. Evo Morales hace casi lo mismo que hizo el MNR en ese tiempo. Para ser textuales, dijo: de la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Indígenas, obreros, todos esos sectores, para acabar con esta injusticia, para acabar con esta desigualdad, etcétera, etcétera. Y vuelve a mencionar, no es posible que algunos sigan buscando cómo saquear, explotar, marginar. Es decir, volvemos a leer el mismo
la misma cultura, tratando de adquirir esa referencialidad sobre cómo viven los indígenas y cómo vivía la población rural de ese tiempo. Lo que está bien es que se trató de incluirlo tanto en el periodo del MNR como en el periodo de Morales. Lo que está mal, y no solo ocurre en el ámbito rural, es que Bolivia y los políticos y los partidos deciden aprovechar esa división que existió en 1952. Por ejemplo, José Feldman Velarde describe: Bolivia no era una nación, era apenas una república semicolonial y semifeudal, dividida étnica, económica, cultural, jurídica y políticamente en dos países, el uno urbano, conforme al modo liberal, y el otro rural, conforme al feudalismo. Esta descripción tranquilamente podría hacer referencia a lo que sucede en la actualidad, pero lo malo de todo esto, de esta división, es que muy bien los políticos saben que existe esta división y que esta división es identitaria y en realidad se llama un clivaje. Un clivaje quiere decir que existen ciertas características sociales, religiosas, de creencias, de cultura, que hace que una sociedad se divide en varios sectores. Es decir, es como si nuestras sociedades se dividieran entre perros, gatos, cabras, vacas. Si un partido ve que hay más perros, que esa población tiene más perros que el resto de los animales y decide autoidentificarse con los perros y decide decirles: yo los voy a representar, en realidad lo que está haciendo es aprovecharse de una división, aprovecharse de ese contexto poblacional para tomar el poder. Y eso es lo que hicieron tanto el MNR, tanto como Evo Morales, tanto como el MAS, utilizaron esos clivajes, esas divisiones sociales para llegar al poder. Pero en ningún momento cambiaron la cultura política de esta nación. En ningún momento velaron por crear democracias estables, por crear países prósperos, sino que más bien ellos utilizaron el poder para repetir los fenómenos de corrupción, para repetir las actuaciones corruptas que la sociedad boliviana tenía en ese entonces. Recrearon los mismos fenómenos por los cuales al MNR de 1952 y posterior se le criticó. Por ejemplo, el sistema agrario que el MNR creó con la división y la reforma agraria había convertido a una agrupación de siervos en una asociación de propietarios paralela y contradictoria a la cooperativa. En realidad había creado un caldo de cultivo para el caudillismo. O también podemos leer otra parte de la historia que dice: pero si también analizamos el fenómeno de Evo Morales y del MAS, también vamos a ver periodos llenos de corrupción, llenos de injusticia, llenos de favorecimiento a ciertos grupos que son favorables al masismo, Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el MNR y el MAS no nacieron de la nada. También tenemos que hablar del ámbito elitista, urbano de esta nación. Si bien los varones del estaño habían predominado la política dando dotación económica, decidiendo la manera en la que el Estado debería actuar, también pasó en ciertos periodos de la historia reciente, en los cuales la mayoría de la población vio que los políticos no beneficiaban a su sector. A lo que quiero llegar en realidad es que Bolivia ha sido constituida como una nación quebrada y rota porque ningún político se ha preocupado por crear una nación democrática que vele por una institucionalidad, que vele también por cómo la población en su totalidad vive y no solo ciertos grupos que son beneficiosos a ellos. Para mí, si la historia puede elegir un sujeto político diferente, diría que tiene que ser un sujeto que no viene ni de un lado indígena ni de un lado urbano, sino que tiene que ser el sujeto que nace de la combinación. Es ese sujeto de clase media urbana que solo se preocupa por el día de mañana, por proveer a su familia, por trabajar, por educar a sus hijos. Ese sujeto político boliviano que no se reúne en sindicatos para encontrar la manera de avasallar, que no se reúne en agrupaciones empresariales para ver cómo mejorar o cómo quitarle cosas al Estado, etcétera, etcétera, sino tiene que ser una clase urbana que está decidida a construir un Estado de verdad diferente. Porque Bolivia no va a ser un país próspero, y esto no lo digo yo, sino que lo dice
la literatura de la ciencia política. No va a ser un país próspero mientras no haya una institucionalidad, mientras no haya una democracia que respete a todos, mientras no haya un servicio público que incluya a todos. Por eso creo que Bolivia está quebrada. Y si tú crees conmigo que Bolivia tiene que cambiar esta manera de actuar, tanto en las élites políticas como en los grupos sociales, urbanos, rurales, comenta y dime qué es lo que opinas también. Esto ha sido Fisuras y les doy muchas gracias por acompañarme en este programa. Mi nombre es Luis Amurrio y los veo en otra ocasión.